Rolando, al principio dijimos que íbamos a hablar también sobre el trabajo, sobre la labor de la policía política o seguridad del Estado, como le llaman muchos, encaminada a mantener al régimen de los hermanos Castro en el poder. En mis manos tengo todo un curso de capacitación para funcionarios de la seguridad del Estado que tiene como fecha octubre 10 del 2009. Este curso se preparó con una duración de 20 semanas, encuentros que tendrían lugar los sábados de 8:30 antes meridiano a 12:55 pasado meridiano, es decir, más de 4 horas semanales para graduar a personas, ¿no?, como funcionarios al servicio de la policía política. Tengo términos aquí como funcionario honorario, FH por su sigla, persona confiable, PC, persona de confianza investigada, PCI, y otras siglas, otros términos. Hablemos un poco de esto. Comencemos por qué es y qué hace un funcionario honorario de la seguridad del Estado. Bueno, un funcionario honorario lleva un área. Hay funcionarios que son de una circunscripción y hay funcionarios que son de un Consejo Popular. En mi caso yo atendía el Consejo Popular de Piedra Blanca completo, que abarcaba el partido y el molino y toda el área de Piedra Blanca. Ahí tenía un grupo de personas que a su vez eran los que atendían, o sea, tenían un jefe de grupo y tenía otro FH. Este FH atendía los jefes de grupo y atendía a las personas de confianza. Ahí existían colaboradores, existían agentes en toda esa estructura. Por cada una de las zonas, independientemente de los puestos laborales que tuvieran, siempre que permanecieran en el área, estas personas tenían cargo y tributaban información a la contrainteligencia, o sea, a la policía política. ¿Cuál es la diferencia entre un agente y un colaborador? Bueno, un colaborador, pueden haber colaboradores públicos, pero pueden haber colaboradores secretos. Estas personas son los que preparan las casas donde se encuentran los oficiales con sus agentes o donde el oficial hace otras cosas. O sea, de forma que lo puede hacer secreto, sin que nadie se entere o nadie pueda notar lo que él está haciendo. PCI, persona de confianza investigativa. Ajá, son aquellas personas que son de confianza, no necesariamente tienen que ser secretos, son personas a las que la seguridad va, que están cerca de la persona de interés, que es la persona sobre la que la seguridad pone todo su control, porque constituye un interés para ellos, y esta persona hace el trabajo de que cuando se va a solicitar información sobre la persona de interés, entonces se acude a esa persona, porque no a todo el mundo se le puede preguntar datos certeros sobre una persona que esté siendo controlada por la seguridad del Estado. Las siglas PIO, ¿qué significan? Persona de interés operativo, o sea, la persona que es de interés de la contrainteligencia. O sea, usted roba y usted no es de interés de la contrainteligencia, pero usted hace una actividad política que no esté de acuerdo con el gobierno, cualquier acción que haga y usted se convierte en una persona de interés de la contrainteligencia, o sea, de la policía política. ASE, actividad subversiva enemiga. Sabemos, en mi caso conozco bien qué significa, pero dígame con sus palabras, ¿qué cosa es eso? Son las actividades que hacen estas personas de interés o cualquier tipo de persona que vaya a hacer alguna actividad que esté contra el gobierno. Ahí entonces se clasifica como actividad subversiva. SPI. O sea, yo hago diferentes tipos de actividades que pueden ser entonces las actividades subversivas, que son, pueden ser políticas, pueden ser ideológicas, económicas o pueden ser en cualquier ramo. Se clasifica. Que usted haga que estén en contra del gobierno. En este manual me toqué términos como canteras para formar a un colaborador secreto, y se habla desde vendedores de puerco, candongueros, carniceros, limpiabotas, puntos de bebidas alcohólicas, peluqueras, visitaxi, poncheros, manicuris, bodegueros, boteros, vendedores. Es decir, hasta qué punto la seguridad del Estado
enfatiza en tener colaboradores entre todo este tipo de personas y en qué número, digamos, se buscan tener colaboradores entre este tipo de personas en una región, por ejemplo, en el Consejo Popular en el que usted laboraba o el que usted tenía bajo su control. Vamos a poner algo que es simple. Se supone que todas estas personas deben ser enfrentadas por órganos de control del Estado. Se supone que las personas, por ejemplo, que vendían ilegal, debían ser combatidos por la PNR o el DTI. Se supone que las personas, por ejemplo, jineteras, vendedores de ron ilegal y todas las personas que hacen una actividad ilícita son controlados por un órgano de control del país y que le hacen daño al país. Pero sin embargo, la propia contrainteligencia los utiliza como colaboradores o como canteras de formación de agentes colaboradores o de otro tipo, de fuente de información para ellos. Quiere decir que tiene que obligatoria y a través de los mecanismos que tienen de proteger a esa gente. Al ser un organismo superior por encima de la Policía Nacional de Revolucionaria, usted puede imaginarse que cuando usted quiera enfrentar a un vendedor ilegal, ese vendedor ilegal pertenece a la seguridad del Estado y entonces se establece un doble juego. De ahí viene que inexplicablemente en Cuba nunca se pudo acabar con los revendedores y al final terminaron aprobándose las patentes. De ahí viene que hoy se llama que es pérdida de valores a toda una serie de negocios como prostitución, como venta de rones ilegales que convoca al alcoholismo, y sin embargo toda esta gente está protegida por el aparato estatal con el único propósito de combatir a los que luchan por la libertad. O sea, el Estado prefiere pagar ese precio y sin embargo le dice al pueblo que está luchando contra esas personas que están en el Consejo Popular o que están en la circunscripción o que están en cada esquina, porque estas personas nunca están en centro de trabajo. Estas personas casi siempre están en el barrio porque son las que se dedican a recolectar información, o sea, contrainteligencia es información y luego entonces viene el enfrentamiento. Es decir, que protegen a delincuentes a cambio de información. De proteger a la patria, increíblemente. Es decir, en la opinión pública dicen la delincuencia, la corrupción, los negocios van a destruir la patria, destruyen la economía nacional, hay pérdida de valores. Sin embargo, toda esa gente están protegidos por alguien porque constituyen una cantera de formación de lo que ellos necesitan. Y como el interés supremo es defender a la patria, significa que hay que mantenerlos ahí. Cuando decimos, según los términos de la seguridad del Estado, de la policía política, defender a la patria, yo diría más bien los intereses de la dictadura. Vamos a hablar claro, los intereses de este gobierno. Exacto. También encontré en el manual, por ejemplo, que los canales que se usan para la subversión política e ideológica, es decir, según los términos de la policía política, son la televisión subversiva. ¿A qué le llaman televisión subversiva? Le llaman televisión subversiva a la televisión martillo, o sea, quien dice la verdad. Si yo digo la verdad y tengo una estación de radio, yo soy subversivo para ellos. Ellos no entienden ni de oposición ni de tolerancia, o sea, tienes un criterio contrario, tienes una emisora y puedes dar un criterio contra mí. No, si das un criterio contra mí eres subversivo. Por eso incluyen también a Radio Martí, pero incluyen también al correo postal. Es decir, dice correo, revista. ¿Por qué el correo postal como medio que puede ser subversivo? Por ejemplo, las revistas pueden contener materiales gráficos y análisis que critiquen lo que pasa dentro del país con otro punto de vista. O sea, que hagan un análisis. Que se habla ahora de la crítica, pero realmente ellos consideran la crítica como una actividad subversiva. Es increíble. O sea, estamos hablando. Está diciendo Raúl dice, exacto, sí, que debe haber una crítica, que debe haber diversidad, que las personas deben expresar lo que dicen, pero sin embargo, entonces el resultado es una represión, porque precisamente está clasificada esa crítica contra el Estado, contra las cosas malas que hace el Estado, porque cuando se va a reconocer las cosas buenas, la gente las reconoce, el pueblo lo reconoce, pero cuando va a reconocer que no está trabajando bien y no le gusta, entonces le da una clasificación subversiva.
Y entonces, sin embargo, él llama, en los discursos que hace, a ejercer la crítica. Porque la crítica que refleja la verdad es una crítica constructiva, no es destructiva. Por supuesto. El teléfono también. ¿Cómo es decir, cómo se puede? Porque incluso estamos en la época en que una vez que todo el mundo tenga un celular en la mano y tenga acceso a internet puesto por ellos mismos puede enterarse de que hoy no puede decirle una mentira de lo que está pasando en el mundo porque la gente lo puede ver con sus propios ojos. Puede pasar que alguien le cuente a alguien o le pase un correo electrónico de lo que está sucediendo, pero también puede pasar que la verdadera realidad de lo que está sucediendo aquí y que se manipula y que se oculta, antes se ocultaba, hoy sale pero manipulada y sale solo lo que quieren ellos que se vean. Entonces hoy es muy difícil porque precisamente la propia globalización que han utilizado y que han criticado tanto ayuda también a que salga la verdad y que las personas puedan comprobar por sí mismos en internet lo que está sucediendo. Que incluso ahí podemos poner el caso del ciclamato de sodio. Si este pueblo tuviera acceso a internet, no se toma un refresco que sabe que ha sido retirado durante mucho tiempo y que es cancerígeno. Volviendo al tema de los refrescos con el producto cancerígeno, ¿estos otros refrescos que están ahora a la venta contienen este producto o no? No lo contienen. Solo que quisieron rematar ese inventario y en la caja traía el contenido de ciclamato de sodio. Y entonces un oficial de la contrainteligencia militar me preguntó y me dijo, yo necesito que tú me leas en la caja si tiene contenido de ciclamato de sodio. Y entonces me hace la expresión, que no voy a citar su nombre porque es fallecido y merece respeto. Además era una gran persona. Y en ese caso él dijo, no es posible que esta gente estén vendiendo un refresco que fue confiscado en Zona Franca. Sí, también volviendo a los canales que según la policía política pueden ser usados para la subversión política, los radioaficionados, por eso el control que ejercen, ¿no? Sobre... Exacto, porque el problema de las organizaciones estatales y el poder es controlar la información y controlar las acciones. Cuando alguien trabaja en una empresa, esa empresa posee un núcleo del partido que controla a todo el mundo. En el caso de los radioaficionados son independientes y entonces tienen criterio, trabajan por frecuencia, aunque ellos casi siempre tienen un reglamento y tienen un control por parte también de la seguridad del Estado. Por eso ellos le ponen mucho énfasis. ¿Por qué? Porque puede pasar que ellos se comunican con diferentes países, pero no necesariamente a través de una estructura estatal a la que respondan, sino que ellos son independientes y por eso constituyen un peligro. Un peligro. Los recalos. La internet, también como mecanismo, como canal de subversión según la policía política. Sabemos que recientemente se dio a conocer por los medios informativos nacionales que había entrado en funcionamiento el cable de fibra óptica que conecta a Cuba con Venezuela. Sin embargo, esto no ha redundado en ningún beneficio en cuanto a mayores conexiones o a que el cubano pueda conectarse con mayor facilidad, e incluso en los sitios donde existe internet, como los cibercafés, los pocos cibercafés que cuestan bien caro, un 6 CUC la hora de conexión, la velocidad sigue siendo pésima, malísima. ¿Por qué? ¿Qué dicen los oficiales, qué dice la policía política sobre la internet? ¿Por qué le temen tanto? Porque es un mecanismo, el de hoy no es un mecanismo peligroso, es simple. Yo no tenía, donde yo trabajé, o sea, en una computadora yo no tenía internet, no tenía cable para instalar internet, sin embargo tenía internet, porque era una internet grabada que funcionaba en la computadora. O sea, yo tenía acceso a internet, pero no era un internet del día, no era una internet interactiva, diaria, era una internet copiada. Entonces, si yo pude hacerlo, y si yo trabajaba de esa forma, y si todo el mundo en Cuba tiene una internet que no tiene cable copiada, y la puede consultar y hacerse la idea que está en internet, entonces eso es lo que está funcionando en Cuba, porque se explica que diariamente la internet que va a llegar al teléfono es la que Cubacel le va a poner en el teléfono a las personas. Por lo tanto, una vez que usted tiene un cable, una vez que usted tiene una instalación, usted está dejando correr el fluido de información, pero la está visualizando. Quiere decir que cuando no le guste la corta y cuando usted crea que la debe interrumpir, la interrumpe. La internet sigue. Habrá internet en Cuba, pero seguirá bajo el control.
y seguirá de la misma forma, porque si tuviéramos acceso todos a internet, simplemente cuando ocurriera la verdad tardarían 5 minutos, y entonces nadie tendría simplemente quién sería el subversivo, porque todos podemos ver, tirar a un satélite y tirarlo para internet en 5 minutos, y entonces sería el pueblo completo. Entonces es un riesgo, pero hay que hacerlo, porque estamos dando una imagen como país, de que hay apertura y democracia. Y si el país quiere y el gobierno quiere integrarse al mundo y quiere que el mundo no lo cuestione, entonces simplemente tiene que hacer lo que el mundo demanda. Y entonces si el mundo tiene internet e información, Cuba no se puede quedar sin internet. Si el mundo trabaja la telefonía celular, Cuba no se puede quedar con la telefonía fija. Por lo tanto, determinados pasos tiene que darlo, que a la larga van a llevar a que Cuba conquiste toda la libertad y la democracia, porque es un problema de tiempo. No se permitía la venta de carros, se permitió, hoy es un hecho histórico, pero ya nadie se acuerda de eso, ya la gente lo utiliza normal. Se pueden vender las casas, se puede viajar. ¿Cuántas personas han estado presos por viajar ilegalmente del país? Pero es que simplemente responde a algo. Muchas veces se dice, modificamos la ley migratoria, porque no se hizo ninguna ley migratoria. Se modifica la ley migratoria porque las personas ya no son enemigos del país, porque las personas tienen derecho a viajar, porque las personas quieren viajar. Pero simplemente en el 2025, y lo comunicó Murillo, el país no se reproduce más. Quiere decir que el sistema no se va a reproducir. Y entonces las mujeres serían subversivas porque no quieren parir. Y al no parir, el sistema no se reproduce. Con la tasa migratoria que existe, el país ¿con quién se va a quedar? Con los viejos y con los niños que vayan creciendo para poder ser. Por lo tanto, el sistema socialista en Cuba, el comunismo como ideología, se murió por sus propios medios, se aisló por sus propios medios y se hizo enemigo de todos. Lo único que le queda es no sacrificarse y no esperar a que ocurran 10 años para hacer el cambio que tiene que hacer, porque al final en Cuba va a haber democracia y va a haber libertad, y va a haber pluralidad de partidos, porque es la única forma en que alguien puede decirle al gobierno: estás cometiendo un error, porque el Partido Comunista, la labor que tiene es tapar el error, es no comunicárselo, es enseñar a sus militantes a que mientan o simplemente no se metan en nada. Aquí no se puede resolver nada, esto no hay quien lo cambie, y un partido así, gobernando 100% en una Asamblea Nacional, excepto los católicos que están allí, no puede llegar a la verdad. En el manual encontramos que entre las direcciones, ¿no?, según la policía política, según el Partido Comunista, que es quien manda sobre la policía política, entre las direcciones de la subversión política e ideológica está el descrédito de Fidel. En aquellos momentos no se menciona a Raúl en el párrafo, pero me imagino que debemos incluirlo, es decir, el descrédito. Sí, eso cambia. Es el descrédito a la figura número uno. Porque simplemente hoy, como Fidel está retirado y está enfermo, las personas hoy prácticamente no comentan sobre Fidel, ni positivo ni negativo, solo hacen alusión que existe más hambre que la que estaban pasando con Fidel, existen más problemas que la que estaban pasando con Fidel. Significa que entonces ahora el descrédito es por la comparación de un hermano con el otro. También se dice que entre esas direcciones subversivas está la de la supuesta violación de los derechos humanos, es decir, no hay violación a los derechos humanos, según ellos son supuestas. Supuestas. Si yo digo que un problema, por ejemplo, de que existe un artículo en la Constitución que dice que yo tengo derecho como ciudadano a ocupar cualquier cargo en la administración y los servicios, y Raúl lo leyó porque le violaron los derechos a una religiosa y él se lo leyó, y eso implica también en el Código Penal una pena y que puede ser penalizado, o sea, con penas de prisión para la persona que lo ejerce, el funcionario. Entonces, cuando la persona habla de violación de los derechos humanos, ellos lo consideran como una actividad de ese tipo, como una actividad subversiva, como que tú eres enemigo del régimen. La principal muestra de que las violaciones a los derechos humanos son una realidad en Cuba, una triste y vergonzosa realidad, es precisamente ese tipo de manual, ¿no? Porque, por ejemplo, en el encuentro número 6 se habla del tema de investigación de la persona. ¿En qué consiste eso? Eso consiste en coger todas las personas
hacer una caracterización completa de la persona, incluso de sus gustos. Se hace una evaluación psicológica, se investigan a todas las personas alrededor. Estamos hablando de los hermanos, de los primos, de los tíos, de los padres, de todas las personas. Se hace una caracterización, qué hace, qué le gusta, qué hace la persona. Y entonces a partir de ese momento comienza a presionarse todas esas personas y a manipularse con juegos operativos, con medios y métodos operativos a todas esas personas para hacer que la persona, por ejemplo, que está defendiendo sus derechos humanos, desista de eso. La seguridad, hay que aclarar, la policía política, la seguridad, la contrainteligencia no está destinada a resolver ningún problema. Está destinada a que la persona de interés desista de lo que está haciendo. El resto no le interesa. No le interesa si el Estado cometió una violación sobre la persona, incluso si es grave la violación, no le interesa llevar a los tribunales a nadie, no le interesa llevar a la fiscalía a nadie. Le interesa hacer desistir de ese tipo de actividad, porque ese es su trabajo. Se habla también de que al enemigo hay que privarlo de sus medios, y cuando se está tratando, ¿no?, el tema de cómo privar al enemigo de sus medios, se habla incluso del robo u otras sanciones, incautar los medios que se utilizan en las actividades supuestamente subversivas, léase defensa de los derechos humanos, léase el ejercicio, ¿no?, de esos derechos fundamentales de la persona. ¿Hasta dónde ponen en práctica este tipo de acciones? Eso no tiene límite. Si usted utiliza una computadora, yo tengo que tratar de freírsela o tratar de robármela. Si usted utiliza un teléfono celular y usted hace llegar se interesó y tiene determinada cultura política sobre derechos humanos y usted hace llegar determinados eventos, si yo no puedo ir legalmente, simplemente vamos al robo. Porque despojar a una persona de sus medios que tenga, de una cámara, de un celular y de lo demás, es simplemente robo. Y en ese caso se basa en medio también los medios de apoyo. Si usted tiene un hermano que le da comida, ese hermano hay que arruinarlo. Simplemente con cualquier cosa. Hay que utilizar medios y métodos para que ese hermano simplemente llegue a la miseria y no lo pueda apoyar a usted con dinero y comida, porque lo está apoyando hasta ese momento, porque como ellos lo están presionando, ellos necesitan que usted reciba el máximo de presión para que acuda a ellos, y entonces ellos le dan la solución que ellos dan. Simplemente puedes hacer un negocio, puedes revender, puedes hacer lo que tú quieras. Yo te puedo poner de dirigente en una empresa, como tú quieras. La gente vio que tú eres contrarrevolucionario, que pusiste carteles, pero te puedo poner de jefe. Y hay que hacer lo que yo diga, porque yo soy la seguridad del Estado. Ese es un método que utilizan. Y entonces usted dice, bueno, ese ciudadano, según la seguridad del Estado, era contrarrevolucionario y hoy lo ve dirigiendo. Verdaderamente le sucedió el hecho. Lo que no soportó las presiones y entonces hizo un trato con ellos. Que esos son los tratos que hace la seguridad del Estado. Entonces, para justificar la supuesta actitud contraria al régimen que tuvo la persona en un primer momento, lo terminan convirtiendo en que era un agente en aquel momento. Es un agente de la seguridad del Estado y es un héroe. Se le da la medalla y entonces esa persona en el fondo sabe que existieron las violaciones, pero tienes que escoger entre la miseria y el hambre o plegarte a ello. Se dice que entre las decisiones, según el manual, para reclutar a una persona está la política e ideológica, que está la de interés material y la de dependencia. Háblanos un poco de estas tres. La base ideológica, o sea, política ideológica, es cuando una persona verdaderamente que ama a la revolución se acepta trabajar con ella. Por ejemplo, se está dando una actividad subversiva donde él trabaja y esa persona acepta, estando involucrada en ese grupo, cerca de ese grupo, a trabajar con ella. Ese no tiene mucho problema porque ahí puede ser militante del partido, una persona normal que esté afiliado a ellos. Todas las personas que los apoyan, incluso que pueden ser para los agentes o los colaboradores secretos. En ese caso, ahí trabajan todas las personas de los grupos de respuesta rápida, de todos estos dirigentes que se prestan para prestar su carro para darles golpiza a los luchadores por la independencia y por la paz y por los derechos humanos. Y entonces toda esa gente se clasifica como una base política e ideológica. Entonces está la base de interés material. Ahí se hacen propuestas de salida ilegal del país. Se va a ir una lancha, te monto en la lancha, te saco por refugiado,
te puedo dar dinero, te puedo dar cargo, te puedo dar bienes, te puedo dar materiales, una serie de violaciones totales a la Constitución y a las leyes de este país, a las normativas de todo tipo, que hace la seguridad del Estado, porque si yo quiero irme del país, simplemente en la próxima lancha te vas y llega. Y si te quieres ir por una vía de refugiados, se las arreglan, pero no sé cómo se las arreglan, pero se van por allí. Aunque bueno, últimamente no está existiendo muchas de esas coincidencias, están ofertando de acuerdo a lo que hay en el mercado. O sea, si en el mercado está salir por una embajada y tienen a alguien que no necesariamente trabaja para eso, porque pueden utilizar medios monetarios, amistades, procesos inventados y lo demás, ellos se valen de todos estos métodos para sacarlo. Y así hay personas que sacan, o si no, simplemente te dan un viaje. Te dicen, bueno, mira, te vas para un viaje en Ecuador, vas a trabajar en Ecuador, toma dinero, sales y a partir de ahí ya resuelves todos tus problemas monetarios. Y está la base de dependencia, que es la más cruda, que se basa en chantaje. Y simplemente se basa en presionar a tus hijos, como me presionaron con mi hijo, que tenía una dieta médica por desnutrición provocada por ellos mismos, y para que yo desistiera y aceptara dejar eso y trabajar, porque me ofrecían los cargos y poco a poco iba subiendo por la preparación, ellos le mandan a un trabajador social, y el trabajador social me dice que como la madre del niño está en los Estados Unidos, independientemente de que le mande dinero o no, ellos le tienen que quitar la dieta. Y entonces ahí interviene el presidente del CR, que es militante, era exsecretario de núcleo del partido, y entonces intervinieron la vigilancia de la zona y todas las personas que estaban, y entonces no aceptaron que eso llegara a ser inhumano. Entonces fue cuando yo le hice una huelga de hambre el 1 de agosto, que duró 3 días, que logró su meta final. Llenaron la cuadra de perros, de grupos antimotines, de grupos de respuesta rápida, independientemente a que teníamos el grupo de nosotros, y el grupo de nosotros los iba a enfrentar a ellos con violencia. Y ellos entonces decidieron no actuar. Mandaron a los factores, que como dice de la zona, a enfrentarnos, y al final terminaron concientizados, porque nos sentamos en una mesa con los ideológicos, a los que un teniente coronel, que no tengo el nombre, les pidió que firmaran los 6 representantes ideológicos un acta para acusarme de contrarrevolución y hacerme un proceso por contrarrevolución con una pena de 25 o 30 años de privación de libertad. Al explicarle lo que había pasado, este mismo proceso, ellos dijeron con esta frase: tú no eres contrarrevolucionario, tú eres revolucionario y eres una buena persona. Y el problema que tienes es precisamente que eres una persona honesta. Nosotros no te podemos ayudar, pero tampoco te vamos a condenar. Y se retiraron de mi casa y nunca más los vi. Y actualmente existen como ideológicos de toda esta zona. Desintegraron el CDR completo como forma de presión, me dejaron fuera. Y gracias a eso no pude ir a la nominación, que es una violación constitucional, porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, porque ellos estaban seguros que yo iba a salir como delegado de circunscripción y no querían a un opositor como delegado de circunscripción, y yo dije que si salía como delegado me iba a mantener como delegado y me iba a mantener como opositor. Es decir, que cuando te reclutan primeramente fue por este primer punto, por una decisión política ideológica, cuando fuiste reclutado. Sí, por el tipo de carrera que yo tengo que codearme, o sea, relacionarme con todas estas personas, con el jefe de la contrainteligencia en ese momento y con todo eso. Pero ¿qué pasa? Que yo comienzo por un problema en el año 86 a relacionarme con la contrainteligencia militar, donde yo comienzo a trabajar con ellos, y después me hago presidente del Tribunal de Sargentos y Soldados de la AFAR, debido a un problema de una visita de un canadiense que se llamaba o se llama Doc Smith de Canadá. Él visita mi casa y nos entrega unas Biblias, y nosotros estuvimos presos, mi hermana Sara, mi primo Rubiel y yo estuvimos presos en la unidad de Freire, nos llevaron para la unidad de Freire, nos confiscaron las Biblias, que eran subversivas en ese momento, en el año 86, la palabra del Señor era subversiva, y a partir de ese momento nos incluyeron en una máquina. Entonces yo perdí la carrera de piloto de combate para la Unión Soviética. Yo olvidé todo
me puse a trabajar. El oficial de la contrainteligencia, el teniente coronel del Río, en ese momento no era teniente coronel, y el teniente coronel Averó, en ese momento no era teniente coronel, era teniente, hablaron conmigo y me dijeron que eso había sido una cosa absurda, porque yo era un niño, tenía 17 años, y tú estás dispuesto a defender la patria. Y digo, no hay problema, si es un espía, lo cogemos, no hay problema. Y entonces el hombre nunca más volvió a la casa. El hombre se asustó, preguntó qué nos había pasado, incluso quiso llevarnos para Canadá, nosotros no nos fuimos. Y entonces a mi madre la sacaron de la unidad militar donde trabajaba, a mi hermana, era de teniente, jefe de pelotón, la sacaron también. Yo perdí la carrera de piloto de combate y nos olvidamos de todo y seguimos la vida normal. Entonces a partir de ahí surgieron las relaciones con la contrainteligencia militar hasta que me fui de la FARC. Luego mantuve las relaciones con esos oficiales y me reintegré a la vida normal. Al estudiar en la Universidad de La Habana y tener ese tipo de especialidad, me asignan a la delegación de Cubanacán, porque el partido no me da empleo. Le mandan un documento, a mí me tocaba una plaza en La Habana, sin embargo no me dieron ninguna. Entonces le mandan un documento porque era uno por provincia, me dijeron que era necesario. Le mandan uno al partido y le mandan uno al gobierno. El partido nunca me contestó porque yo no soy militante del partido y nunca he compartido la ideología comunista. ¿Nunca fuiste militante? Nunca fui militante. ¿Por qué? Porque el problema es que yo comienzo en la juventud, pero cuando veo el desastre que hay, automáticamente desisto. Y me di cuenta de lo que había. Incluso fui profesor, siendo alumno, fui profesor de economía política marxista. Y llegué a profundizar y supe lo que era el marxismo y lo que iba a traer para este país. Y lo que era el comunismo. Entonces, a partir de ese momento, el partido no me contesta, no me dieron empleo. Y entonces comienzo a trabajar con un teniente coronel de la reserva, se llama Luis Aguilera Gutiérrez, que me viene a buscar a la casa y me pone a trabajar en Cubanacán. Llegué a ser incluso la reserva de Osmani y Cienfuegos, la reserva número 1 del turismo. Y a pesar de que era el asesor del delegado de Cubanacán como adiestramiento, siendo adiestramiento era el asesor del delegado, nunca me dieron una asignación. Significa que nunca me perdonaron. Siempre estuve en la máquina. Cuando pasé el curso de contrainteligencia supe que existía un ABS, un registro operativo secreto, donde a usted lo ponen ahí una vez que usted hace algo y cuando usted se muere sigue ahí, porque lo pasan para otro archivo. Rolando, háblame sobre estos términos, ¿no?, que se utilizan acá en cuanto a métodos para reclutar, los métodos que utiliza la policía política. Se dice que está el primero, que se trata del método persuasivo, consiste en convencer, en influir en cuestiones de sentimiento, conciencia. Está el segundo método, que es el coercitivo, y literalmente se lee meterle el pie. Y el tercer método es una combinación del primero y el segundo. En el método persuasivo ellos conversan con la gente. Primero recuerden que se estudia todo el entorno de la persona, psicológico, de costumbres, familiares y de todas las personas. Y una vez que profundizan en eso, saben cómo hablar con la persona. O sea, si la persona es revolucionaria, pero se ha cometido un error y está empleando un tipo de método que ellos consideran subversivo, ellos simplemente hablan con la persona, si se puede hablar. Si la persona es una persona que saben que no se le puede convencer y que tiene mucha capacidad para convencerlo, o que tiene una actitud que puede ser una actitud de defensa, que puede ser física o puede ser de palabra, entonces ellos emplean otro método. O sea, si ellos saben que el que está cometiendo la actividad subversiva, el que está llevando a cabo la actividad subversiva, es una persona violenta, ellos van y buscan el punto débil y le meten el pie, como dicen ellos. O sea, ellos pueden ir y amenazarlo con los elementos que tienen psicológicos, que saben por dónde la persona puede resquebrajarse. Y en el caso de la combinación de métodos, puede ser que la persona no entienda ahora, yo le meto el pie, como dicen ellos, o una velocidad, como dicen ellos, y después cuando acepta, cuando baja el nivel, entonces comienzo con el método persuasivo y converso. O puede ser un método persuasivo, la persona no entiende, la persona se te enfrenta y entonces ellos emplean la violencia. Entonces puede ser una combinación, casi siempre es una combinación de ambos métodos, porque ya ellos saben quién es la persona. Y como la persona, todo el que tiene la razón, se incomoda, entonces les es difícil. Muchas veces incluso aceptan esas incomodidades en silencio. Y comienzan
entonces con otros tipos de métodos esperando a que cambie, esperando los niveles, van empleando los niveles de presión hasta lograr que asuma una posición, que define una posición, que ya puede ser para emplear el método persuasivo o el método violento. Pero cuando me hablaste del caso del ex oficial Danilo Alemán Rodríguez, quien fue también, estuvo al frente de la empresa Doña Yuya ahí en Holguín, me dijiste que se fue del país vía México y que a principio, el primer día de enero de este año, entró a Estados Unidos. Cuéntame un poco de esto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se van con esta facilidad estos oficiales, personas con altos cargos administrativos? ¿Cómo ocurre esto? Esto comienza a ocurrir a partir de que el Departamento de Seguridad del Estado abre un expediente en el 2004 contra la persona de interés Danilo Alemán Rodríguez. ¿Qué sucede? Este hombre lo ponen de director de la empresa. Es un oficial que estuvo trabajando en contrainteligencia y sin embargo le dan la tarea de dirigir esa empresa. Entonces, hay un grupo de administradores que se apropian de dinero del Estado, o sea, que desfalcan dinero del Estado. Y comienzan a dilatar el proceso y entonces estos administradores abandonan ilegal el país. ¿Puedes mencionar algún nombre? ¿Recuerdas algún Bueno, nombre? en el caso de Fabián, que sale por vía Ecuador. Este muchacho era administrador del 1545 y se genera un faltante del restaurante 1545 que se encuentra en el Parque Las Flores de Holguín, y el faltante ya había sido detectado por los órganos de control del Estado. Ya se había hecho la denuncia y entonces Danilo dilata el proceso y le permite viajar a Ecuador con el faltante de los 142.000 pesos, incriminando a varias personas, incluyendo la económica, que al final se demuestra no tiene ninguna responsabilidad. Así pasó con varias unidades que estaban bajo seguimiento operativo, como el DAGAME, que en ese caso le facilitaron mercancía y nunca se pagó el faltante. También dilató el proceso, estaba bajo control de la contrainteligencia y del DTI, y sin embargo el administrador abandonó ilegal el país. Así sucedió con varias personas que comenzaron, incluso que tenían seguimiento dentro de la propia empresa, y misteriosamente abandonaron el país. Nadie les puso una barrera, a pesar de que tenían un expediente dentro del propio ministerio. Este hombre, Danilo Alemán Rodríguez, se dedicaba a manipular incluso al propio partido. O sea, él le decía al partido que había mercancía en las unidades. El secretario del partido, por ejemplo, en el caso de Libertadores, que es un mercado y es una cafetería, había que vender productos de ahumado que debían hacerse. El centro de elaboración nunca abrió y sin embargo él le dijo al secretario del partido que había vendido estos productos. El secretario dio un acto con los trabajadores y se prestaron para una farsa, engañaron al secretario del partido y él dijo que el pueblo estaba recibiendo esos alimentos, cuando realmente no se había vendido ninguno. Y así él montaba todas las farsas, pero después él daba reuniones donde reconocía con los administradores que había engañado a su propio secretario del partido. Y así fue manipulando a los dirigentes poco a poco y se fue apropiando de dinero, haciendo negocios dentro de la propia empresa. ¿Y se dejaban engañar tan fácilmente los secretarios del partido? Él era una persona que en su discurso político, militante del partido, en su discurso político, el que lo oía se le podían erizar los pelos. Y él tenía una facilidad para engañar increíble, porque como es un oficial de la contrainteligencia, graduado en contrainteligencia, y por lo que parece muy bueno, lograba engañar no solo al partido, logró engañar también a la seguridad del Estado, ya que el coronel Evelio le servía de padrino y el oficial César Campo también, y lo amparaba de todas las fechorías, y él lograba sacar toda la información que tenía la contrainteligencia de todos los negocios que él hacía, y lograba manipular a la fiscalía, lograba manipular a todos los órganos de control con los que él se relacionaba, de una forma o de otra, de acuerdo a su preparación.